nuestra invitación a este webinar. Igualmente a la empresa Changer Américas, a los conferencistas, a las conferencistas quienes en alianza con ASIN Atlántico nos brindan esta oportunidad de compartir conocimientos y pues nada más, dejarlos con Panela y con Pilar para aprender. Les dejo la experiencia. Bueno, perfecto. Bienvenidos. José, pues muchas gracias. Nuevamente a todos, gracias, bienvenidos. Y pues bueno, ya los dejo entonces. Pamela, te doy la palabra para que entremos en materia. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de agilidad. Realmente ya vamos a entender por qué lo hemos venido enfocando a un abastecimiento efectivo a lo largo del mismo. Pero pues todo siempre va a estar enmarcado en términos de agilidad y es lo que nos ha invitado a todas las organizaciones a transformarnos. Y pues claramente lo que estamos viviendo es la misma invitación a transformarnos. Entonces, todos estos conocimientos ágiles y todas estas metodologías ya han venido sonando varios años atrás en otras partes del mundo. En Colombia están un poco más recientes, pero esto no significa que ya haya una trayectoria y que las empresas que están empezando a tener esta mentalidad ágil están empezando a capitalizar oportunidades mucho más rápido. Y esto es lo que nosotros queremos traer a través de este webinar, enfocado en lo que son las cadenas de suministro. Ya vamos a ver qué impacto tienen esas cadenas de suministro en toda una estrategia corporativa. Muchas veces lo dejamos de lado, muchas veces pensamos que cadena de suministro son únicamente los compradores, y vamos a entender cómo las empresas están utilizando las mejoras en su cadena de suministro para incrementar su ventaja competitiva. Entonces, sin más preámbulos, quiero arrancar este webinar haciéndoles unas pequeñas preguntas. Son 4 preguntas y todos lo vamos a empezar a ver en nuestra pantalla. La primera pregunta que aquí ya mismo les va a aparecer es: en tu empresa, ¿cada cuánto modifican el estándar de abastecimiento? Entiendo que hay algunos que de pronto no estemos asociados con el estándar de abastecimiento, pueda que algunos no estamos siendo en este momento subordinados o empleados en una compañía, pueda que algunos estemos siendo consultores independientes, líderes, pero de lo que sabemos y lo que hemos visto que han manejado ese estándar de abastecimiento, cada cuánto lo actualizan. Para quienes no están muy asimilados con el tema, estándar de abastecimiento es básicamente esa forma en la cual yo hago todos los procesos de contratación, de compras en mi compañía, ¿sí? Como yo tengo ya clara mi política de quién compra qué, quién tiene delegado qué. Entonces acá ya estamos empezando a tener unas votaciones. Los invito a que se animen. Realmente esto nos va a ayudar, estas respuestas, para ir dándole una tónica a este webinar mucho más aterrizado a lo que cada uno estamos viviendo actualmente o lo que hemos vivido en nuestra experiencia. Entonces, estamos en las respuestas de cada vez que sea necesario, una vez al año se desarrolla un proyecto para su cambio, o el estándar es fijo y se modifica por solicitud de los directivos. Entonces voy a dar 15 segunditos más, ya quedándonos solamente 8, para quienes están pendientes de votar o todavía están indecisos. Listo. Entonces, voy a compartir acá los resultados. Gana cada vez que sea necesario, pero no por mucho. También sigue es fijo, se modifica por solicitud de los directivos. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que sería la siguiente para que la vayamos pensando. Voy a dar un listado y es: ¿cuál es el factor de lo que vamos a listar? ¿Cuál es el factor por el cual ustedes creen que se retrasa un proyecto en una compañía? Entonces pensemos en cuando nos dan un proyecto, cuánto nos estamos demorando, si normalmente se cumple la línea base del proyecto, los tiempos. Estamos teniendo 4 opciones: por rotación de personal, el equipo de trabajo rote o haya alguna reestructuración en el mismo, ya no lo va a hacer esta área, ahora lo hace otra, o no lo hace esta persona, o por desconocimiento de los procesos, ¿sí? Entonces realmente la gente se queda patinando porque no sabe cómo hacer el proceso, no sabe qué sigue, no sabe cómo se articula, por cambio del alcance del proyecto o por mala planeación. Entonces voy a dar acá otros 10 segunditos para que vayamos
teniendo esa respuesta. Nos quedan 9 segundos. Rotación de personal, desconocimiento, mala planeación. Y bueno, vamos a dar finalizar acá. Acá sí participaron más, muchos más han liderado proyectos. Voy a mostrar los resultados. Entonces, mala planeación es lo que encabeza estas causas del retraso de proyecto. Le sigue desconocimiento de los procesos. Entonces, la gente no sabe efectivamente cómo se articula ellos en ese proyecto. Rotación de personal y cambio del alcance del proyecto están ahí, ambos están en resultado igual. ¿Listo? Nos quedan 2 preguntitas. Voy a lanzar la tercera pregunta. Y esta tercera tiene que ver sobre la priorización. Cómo nosotros, ya esto es de nosotros, cómo manejamos nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes priorizan su día a día normalmente? Entonces, acá estamos dando 4 opciones. Y entonces esto entendiendo como si fuéramos un área de requerimientos, un área de abastecimiento, un área de compras, en donde el cliente más importante me está pidiendo cosas y yo es lo primero que saco. O de acuerdo a cómo van llegando los requerimientos, ¿sí? Entonces, sencillamente como vayan llegando, en el que llegó primero se atiende de primero, el que llegó de última se atiende de último. De acuerdo a lo que priorice mi gerencia, como me diga mi jefe, como me diga mi gerente, que es lo más primordial y yo llego a atenderlo. O si tengo otra forma de hacerlo, también es supremamente válido. Vamos a dejar 10 segunditos para ver. Estoy viendo acá los resultados y están que se pelean ahí el empate. A ver, 10 segunditos para ver finalmente cómo nos está sucediendo, cómo cada uno de nosotros está priorizando ese día. Ya está ganando uno, ya este desempate y lo voy a mostrar. De acuerdo a cómo van llegando los requerimientos. ¿Listo? Es importante, chévere que pudiéramos tener todas estas, igual las voy a ir trayendo a colación dentro de nuestro webinar, pero bueno, ya vamos viendo cómo está siendo nuestra realidad. Luego le sigue, de acuerdo a lo que priorice mi gerencia, ¿sí? Mis jefes, cómo lo dicen, que yo debo hacerlo. Y por último viene también el tema de primero ejecuto lo que el cliente más importante pida. Entonces ya tendré algunos criterios para ese cliente más importante y pues una persona marcó otro. Y acá les estoy mostrando los resultados para que lo podamos visualizar con un 47% de acuerdo a cómo van llegando los requerimientos, perdón. Y bueno, ya por último nos queda la última pregunta. Y esto sí, espero que todos la respondan porque es una pregunta de evaluación. La pregunta número 4 dice, para ti, ¿qué es la cadena de suministro? Entonces, venimos con la forma en la que se abastece mi empresa, la forma en la que respondo al mercado, la forma en la que distribuyo un producto. Entonces, ya están empezando a responder. Vamos a ver la evaluación. Ya se darán cuenta de cada quien si supo o no supo. La forma en la que abastece mi empresa va con el 45%, 50% ya va. Listo, solamente voy a dejar 10 segunditos. Ay, 5 segunditos. Y les voy a dar finalizar. Y voy a mostrar los resultados. Quedamos en la forma en la que se abastece mi empresa. Luego sigue la forma en la que distribuyo un producto y por último la forma en la que respondo al mercado. Listo, ya nos vamos a ir dando cuenta de las respuestas, ya acá las anoté para tenerlas a la mano. Les voy a decir que cualquier pregunta que llegáramos a tener, hay 2 opciones, la podemos ir registrando en el chat y después las vamos a leer al final del webinar o al final del webinar damos la palabra para quienes quieran interactuar con nosotros y hablarnos sus inquietudes y ya bueno, poder compartir experiencias también. Bueno, ahora sí damos inicio. Entonces, con esta última pregunta nos quedamos. ¿Qué es la cadena de suministro? Vamos a resolverla de una vez para saber
quién tiene la razón y quién no. La cadena de suministro es algo muy sencillo. Es de donde viene mi propuesta de valor. Entonces, yo soy una empresa y yo tengo una propuesta de valor al mercado, a mi cliente, a mi usuario. Y eso lo derivo de mi cadena de suministro. Entonces, acá muchos habíamos hablado de cómo distribuyo mis productos y cómo abastezco. Esto es una pequeña parte de la cadena de suministro. Porque de aquí, esta cadena de suministro es donde voy a hacer feliz a mi cliente. Entonces, sí tiene que ver con la con la respuesta que no marcamos, y es con el mercado. Mi cadena de suministro va directamente a mi mercado. ¿Y cómo se ve esa cadena de suministro? Se las voy a mostrar. Es así. Entonces, en esta cadena de suministro, claramente yo tengo un cliente y yo con ese cliente busco interactuar para lograr una venta, ¿sí? Entonces, todo lo que yo haga acá detrás va a impactar a ese cliente y yo todos mis esfuerzos lo voy a hacer por ese cliente. Entonces, aquí viene después mi empresa, que están mis empleados, mis colaboradores, claro, y entonces cuando mi empresa tiene una infraestructura, una capacidad operativa que está ligada en el conocimiento de mis empleados y en mi maquinaria o en mi infraestructura, lo que yo ya no puedo hacer por mí mismo o por mis medios o que no me es rentable hacerlo, pues ya también se lo delego a mis proveedores. Y aquí es cuando busco y complemento esa propuesta de valor con mis proveedores. Entonces, ya bien sea de bienes o servicios, como los tenga categorizados, pero todo este engranaje es lo que es la cadena de suministro. Entonces, la cadena de suministro sí tiene que ver con mi cliente, sí tiene que ver con mayores ventas para mi negocio. Y en la medida en que podamos entender cómo operan estas cadenas de suministro, me voy a volver mucho más eficiente y voy a poder cumplir mejor las expectativas de mi cliente. Entonces, bueno, ¿qué obtenemos nosotros de esta cadena de suministro? Nosotros normalmente cuando hablamos en términos de abastecimiento o hablamos en términos de compras, medimos a los equipos a través de si el proveedor es bueno, es malo, si hubo ahorro, si no hubo ahorro, pero realmente mi cadena de suministro, todo el mapa que ya les acabo de mostrar, me da a mí 3 atributos. Y estos 3 atributos están dados en agilidad. A través de mi cadena de suministro yo logro ser ágil. A través de mi cadena de suministro también logro ser eficiente. Y a través de mi cadena de suministro logro ser competitivo. ¿Cómo significa cada uno de esto? Entonces, la agilidad es el tiempo de respuesta que yo tengo para ese mercado. La eficiencia es con cuántos recursos yo estoy llegando a ese mercado. Y obviamente aquí empezamos a hablar de costo-eficiencia, ¿sí? En tiempo y en dinero. Y la competitividad es cómo estoy invirtiendo en esa cadena de suministro, qué atributos le estoy poniendo a mi cadena de suministro que se van a ver en mi propuesta de valor al mercado para yo volverme más competitivo, mejor que mi competencia. Entonces, todos esos 3 atributos vienen de la cadena de suministro. Y acá, como lo mencionaba, muchas veces medimos a las áreas de abastecimiento por los ahorros. Entonces, aquí tenemos un tema y es ¿cuál es el objetivo de mi compañía? ¿Sí? Realmente con los ahorros que me están colocando con mis proveedores, con mis contrataciones, yo estoy apuntándole a ese objetivo de la compañía. Porque es que el objetivo de la compañía es lo que me dicta hacia dónde tiene que ir esa cadena de suministro. Y el objetivo de la compañía es lo que a mí me dicta cómo debo engranar cada una de estas piezas. Entonces es supremamente importante que la cadena de suministro esté estrechamente ligada con qué quiere mi cliente, con entender qué quiere mi empresa lograr en ese mercado de clientes. Y acá quiero traerles unos casos de cómo las cadenas de suministro han ido más allá, ¿sí? Cómo los profesionales de abastecimiento se han capacitado y han visto más allá de los ahorros de las compañías. Y es por eso que vuelvo a citar los atributos, los 3 atributos adicionales que podemos tener de nuestra cadena de suministro, y voy a traer para agilidad el caso de Amazon, para eficiencia voy a traer a McDonald's y para la competitividad voy a traer a Unilever. Todas estas compañías han sido rankeadas entre los primeros lugares de encuestas de Gartner, que es uno de los primeros evaluadores de supply chain. Y realmente no es por menos, ya ahorita vamos a entender cómo su supply chain, su cadena de suministro, se está engranando con la estrategia de negocio y los está haciendo realmente posicionarse muy fuerte entre sus clientes. Entonces, volvemos, tenemos el objetivo y cada una de estas compañías. Entonces, en Amazon, en términos de agilidad,
Entonces, ¿ellos qué están buscando? Tenerme los mejores tiempos de entrega. Ellos hacen todos sus esfuerzos, engranan esa cadena de suministro por tener los mejores tiempos de entrega. ¿Qué significa y cómo lo están haciendo? Ellos hoy en día tienen una calificación del 98% por hacer entregas en 2 días. O sea, el 98% de sus entregas las logran hacer máximo en 2 días. Es una muy buena métrica, demasiado buena. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos se pusieron una meta mucho más fuerte, y más quieren ir más allá. Y es por eso que quieren incluso hacer entregas en el mismo día. Y también en Los Ángeles hemos visto cómo ellos se están incorporando drones también para la entrega de estos productos y están intentando con esta inversión llegar a 30 minutos la entrega. Tú pides y te llega en 30 minutos. Eso es una propuesta de valor inigualable. Y ellos están trabajando y moviendo toda su logística porque antes la tenían tercerizada y ahorita la están trayendo. Se dieron cuenta que necesitan traer la propia para poder engranar y lograr esa meta de tener los mejores tiempos de entrega, a diferencia de otras plataformas de e-commerce. Entonces, acá vemos cómo el engranaje de mi cadena de suministro me va a ayudar a ser mucho más ágil. Tengo una meta y empiezo a manejar toda mi capacidad operativa. Luego viene McDonald's. Para el caso de McDonald's, ellos están buscando eliminar los desperdicios. ¿Por qué buscan eliminar los desperdicios? Claramente el producto de ellos es perecedero y acá los estamos ligando a ellos con la eficiencia. Ellos, al tener un producto de tan poca duración, necesitan tener procesos mucho más rápidos, ¿sí? No pueden perder tiempos porque tiempos es pues que su producto empiece a desmejorar. Entonces, para ellos eliminar estos desperdicios, ¿cómo están mejorando esos procesos? Con inversión en equipos de cocina, con inversión en tecnología. Y esta tecnología, ¿cómo viene metida en este momento de cadena de suministro? Están monitoreando cada uno de los eslabones de su cadena de suministro para que ellos puedan también saber y conocer, monitorear cuáles son los tiempos que ellos están demorando en la producción de cada uno de sus puntos. Entonces, todo esto lo está liderando el área de supply chain de McDonald's. Realmente se dieron cuenta de la necesidad de monitorear cada uno de estos pasos que ya vimos de la cadena de suministro para lograr esa meta de eliminar desperdicios y lograr tener los productos más frescos posibles en el mercado. Y por último tenemos Unilever. Este lo traemos hacia competitividad. Competitividad, ¿por qué? Porque ellos están buscando tener un plan de vida sostenible. Ellos han denominado este plan de vida sostenible Unilever. ¿Qué quiere decir esto? Voy a vender más, pero con menos huella o menos impacto ambiental. Y están trabajando un plan a 2030, quien lo está liderando su área de supply chain. ¿Sí? Ellos ¿qué están haciendo con supply chain? Están yendo a cada uno de los proveedores que ellos tienen y están yéndose incluso migrando a proveedores mucho más orgánicos, pequeñas fincas, en donde empiezan a monitorear cómo ellos están sembrando y recolectando o en el momento que sea producción, cómo están produciendo ese insumo que va a llegar a Unilever. Entonces, están haciendo toda esta tarea con sus proveedores para poder asegurar ese plan que se dictaron al 2030 de plan de vida sostenible en Unilever. Entonces, ¿qué buscan con esto? Ser sobresaliente, ir más allá de P&G o de cualquier otro competidor que ellos tengan en consumo, para sencillamente sacar esa ventaja ambiental que ellos van a hacer y que están construyendo desde este momento y por lo cual están moviendo su cadena de suministro. Entonces, quiero mostrarles que en estos 3 escenarios claramente los ahorros son importantes, porque si voy a invertir algo, necesito saber que hice la mejor inversión al menor costo, pero ninguna de estas áreas de supply chain se están centrando únicamente en los ahorros con proveedores. Entonces, la invitación es, vayámonos ligando a esa estrategia de negocio. Y es por eso que nosotros les hacemos esta pregunta. ¿Cómo nosotros desde abastecimiento, desde nuestro rol de compras, desde nuestro rol de logística, nos estamos engranando a la estrategia del negocio? La conocemos, sabemos la compañía cuánto quiere vender, sabemos la compañía qué quiere vender, sabemos el consumidor que está pidiendo y más ahorita que el consumidor está cambiando tanto. Estamos aportando desde supply, desde la cadena de suministro, desde abastecimiento, a eso del cliente. Hemos hablado con comercial, con mercadeo. Esta es una invitación porque realmente es muy difícil que podamos ir más allá en abastecimiento
si no logramos engranarnos a la estrategia de negocio. Entonces, les dejo con esta pregunta y vamos a entrar ya en materia con lo que es agilidad y con lo que es tradicional y por qué el cliente es tan importante en términos de agilidad y por qué lo relacionamos con la cadena de suministro, en donde ya sabemos que la cadena de suministro sí va dirigida al mercado y de eso depende lo que yo estoy entregando al mercado. Entonces vamos a hacer una comparación entre los proyectos tradicionales o los procesos tradicionales versus procesos ágiles o metodologías ágiles o proyectos ágiles. Entonces lo vamos a ver desde 5 enfoques. Planeación, enfoque de ese proyecto o de ese proceso, equipo, ejecución y el resultado que obtengo. Entonces vamos a comparar estos 5 aspectos. Primero vamos con planeación. ¿Cómo es lo tradicional? Lo tradicional es un carácter predictivo. Sencillamente quiero definir todo desde el comienzo. Entonces acá hago todo un esfuerzo gigante por definir cada uno de los pasos del proyecto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con lo ágil? Es que lo ágil es un carácter adaptable. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy entendiendo que yo debo, que cuando yo voy recurriendo este plan, cuando yo ya voy ejecutando este plan, no todo me va a salir perfecto. Y yo necesito empezar a anticiparme y mover eso que estoy haciendo, esos procesos o esa ejecución que estoy haciendo, para poder esquivar o sortear, pivotear el obstáculo que estoy teniendo. Y es que nosotros hemos visto todas estas imágenes. Planeamos así, pero la realidad es de esta forma. Y nosotros seguimos hablando de planeación en procesos. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de por qué se retrasaban los proyectos, muchos hablábamos de falta de planeación o oportunidad de mejora en la planeación, pero ya nos estamos dando cuenta que esto no debería ser una causal para poder retrasar un proyecto. ¿Sí? Sencillamente hice unos pasos y debo tener la capacidad de adaptarme en un periodo de tiempo para poder responder a esos nuevos desafíos que me está invitando ese proyecto y poder ajustarme realmente a la realidad. Seguimos entonces con la siguiente visión, que es el enfoque. ¿Cómo es el enfoque? Entonces, el enfoque es orientado a procesos, en lo tradicional. Para mí es importante ese paso a paso, que el paso a paso esté claro, porque yo necesito saber qué resultado voy a tener al final de todo ese proceso que voy a hacer. O sea, es importante tener claridad, ¿sí? Cómo se engrana todo, cómo se ejecuta todo, y así tengo el resultado. Lo ágil está orientado al cliente y al usuario, ¿sí? No, el proceso, hay una línea base de proceso, pero el proceso se va ajustando. Porque es que yo necesito siempre estar pensando en qué puedo hacer mejor por mi cliente. Entonces el proceso no es estático, el proceso me invita a que lo tengo que ir reformulando a medida que mi cliente o usuario va teniendo mejores requerimientos, mayores requerimientos o requerimientos diferentes. Y yo tengo que tener la capacidad de ajustarme en mis procesos. Entonces, es por eso que muchas veces en el enfoque tradicional, o lo que nos pasa a todos en las organizaciones, de pronto algunos ya están en más términos de agilidad, pero es que dicen, pero ¿por qué tenemos que complicar lo que es sencillo? Es porque estamos pensando en términos de proceso, no estamos pensando en cómo agregamos valor a la cadena, sino sencillamente estamos pensando en que tiene que cumplirse cada uno de estos pasos para llegar al punto A a B, mientras que la agilidad pues quiere romper esos paradigmas y decir, tu enfoque, tu objetivo no es cumplir el proceso, tu objetivo es satisfacer y aumentar las expectativas de tu cliente. Siguiendo con esto, vamos a equipo. ¿Cómo son los equipos tradicionales? Claramente los equipos tradicionales ya los hemos vivido en Project Management, son jerárquicos. Eso quiere decir que hay un líder por cada una de las expertise y este líder tiene a su vez pues un equipo de trabajo que se trabaja de manera individual o colectiva, de acuerdo a cómo se vaya revisando en esa línea de proyecto. En agilidad, realmente lo jerárquico es una mezcla entre jerárquico y anárquico. ¿Y qué pasa con esto? Realmente no hay una jerarquía en cuanto a tú eres el líder, tú eres el director, tú eres el jefe, ¿sí? Porque sencillamente eres el líder, el director o el jefe, sino hablamos de conocimientos. ¿Quién tiene el conocimiento para desarrollar lo que estoy haciendo? Muchas veces nos hemos dado en cuenta en las empresas que el servicio al cliente lo vive los roles que están en atención al servicio al cliente y muchas veces las decisiones sobre el servicio al cliente se toman desde la parte de arriba. Entonces vemos, como nosotros como usuarios a veces vivimos,
que el servicio al cliente no está en sintonía con lo que queremos. Y empiezo a ver esas desconexiones porque me hace falta saber con la persona que está experimentando o está viviendo. Acá hablamos de líderes y followers. Y muchas veces los líderes se deben volver en followers y los followers tener una claridad de quién tiene ese conocimiento y empezar a trabajar sobre el conocimiento y la expertise de cada uno, no sobre los roles. Y así es como los vemos, esta es la jerarquía que normalmente conocemos, así es como nos propone trabajar la agilidad, todos cooperando con nuestro conocimiento para el único objetivo que es la satisfacción del cliente. Vemos la ejecución. En la ejecución, pues hay un tema importante y es que es centralizada, ¿cierto? Quien tiene, a quien delegué que debía hacer esa ejecución en lo tradicional, pues tiene que hacerla de esa forma y pues claramente hay unos documentos o un paso a paso detallado para esa ejecución. ¿Sí? Todo está supremamente claro en términos de proyecto. En la agilidad, realmente se empieza a desagregar esa ejecución nuevamente al conocimiento, a quien tenga la expertise. ¿Sí? Quien tiene la expertise realiza la propuesta. Obviamente siempre se evalúa, siempre se testea. Digamos que en términos de agilidad nos da un poco tranquilidad el poder delegar, porque es que siempre se va a testear lo que estemos ejecutando. Entonces, es por eso que podemos tener esa flexibilidad en delegar esa tranquilidad. También hay un tema y es que la ejecución va ligera, o sea, nosotros no tenemos un paso a paso, y esto ya lo veníamos hablando, sino que se va construyendo a medida de cómo se va dando esa ejecución y cómo yo necesito ir moldeándome para poder responder adecuadamente en los términos que me habla el mercado o que me habla mi cliente. Y es que muchas veces vemos que en este término de ejecución, es acá cuando muchas veces por estar tan alineados a los documentos o a ese paso a paso tan detallado, no nos da a nosotros capacidad de maniobra. Y es cuando vemos algunos casos o algunos procesos que no, digamos que para comprar un tornillo tenemos que hacer 1000 cotizaciones. ¿Sí? Y hay veces que los usuarios no entienden por qué pasa eso, y es que pues, estamos siguiendo un proceso. Entonces aquí es cuando al equipo que está desarrollando o está ejecutando este proceso se cuestiona, no tiene capacidad de maniobra, no tiene capacidad de empoderarse, de autogestionarse, porque el proceso es lo que dicta y el proceso no puede llegar a ciertas minucias, y es cuando nosotros pues nos señalan y nosotros buscando entre el proceso cómo defendernos. La agilidad lo que nos invita es a poder tener esos momentos de debate, de co-creación, en donde yo también tengo la oportunidad de argumentar, porque es que sencillamente estoy construyendo, y cuando yo estoy construyendo lo estoy haciendo en equipo, ¿sí? No quiere decir que alguien arriba mío lo hizo utópicamente y me lo bajó y ahora yo lo tengo que seguir, sino acá me está dando la oportunidad de, si algo veo que no está encajando, tengo la oportunidad de debatirlo y argumentarlo. Por último, tenemos el resultado. Ya llegando al resultado del proceso, acá hay dos particularidades, y es que, claro, en lo tradicional, yo entrego al final del proceso, y es que es todo el proyecto o nada. Sí, yo dije que iba a sacar una plataforma y la plataforma solamente queda hasta el último día del proyecto. Sí, se la entrego y hasta ahí ya quedó mi entregable al 100%. La agilidad, por el contrario, son entregas parciales. Esto que me permite a mí estar monitoreando cómo está haciendo ese proyecto. Son proyectos modulares. Entonces, entiendo que claramente la finalidad es entregar todo el proyecto, pero voy teniendo pequeños entregables. Entonces, es aquí cuando vemos que en lo tradicional todo siempre se da como en esa minucia, y digamos que no logramos satisfacer las necesidades porque es muy difícil que yo pueda al finalizar, si durante el proyecto no tuve relación con mi cliente, es muy difícil que yo pueda saber si sus expectativas cambiaron, si vio algo mejor en el mercado, si averiguó una nueva tecnología, y yo sencillamente seguí trabajando sin ver el panorama. En la agilidad, pues ya estamos viendo que todos estamos trabajando, que todos estamos sumando esos esfuerzos para que el entregable sí pueda cumplir las necesidades de mi cliente. Entonces, es así como se ve, ya para resumir estos escenarios, es así como se ve un proyecto. Tenemos una idea, un plan, una estrategia y logramos el éxito. Y es así como nos invita a ver la agilidad.
¿sí? Seguimos con una línea, pero cada uno de esos entregables, esos sprints que vemos ahí, son iteraciones que nosotros hacemos para poder llegar a cumplir las expectativas del cliente. ¿Qué es lo que pasa con la línea que sea un poco más simple, la de proyectos normales? Y es que, ¿en qué momento hice el testeo? Y es por eso que muchas veces en las organizaciones contratamos grandes plataformas, contratamos grandes proyectos y el testeo se hace al final, ¿no? Hacemos el lanzamiento al final. Y ese testeo se queda en infinito. Porque si hay alguna mejora que le tuvimos que hacer, ya nos gastamos el tiempo del proyecto. Si tuvimos alguna mejora que hacer, ya nos gastamos los recursos del proyecto. Entonces, ¿qué toca en este momento? No, tengo que ir a pedir a la gerencia a ver si me da más recursos para poder hacer esas modificaciones. Y es por eso que se queda ahí. Se queda en infinito y muchas veces ni siquiera los mismos proyectos se logran ejecutar, no se logra el fin, no se satisfajo la necesidad del cliente. Y esto es lo que nos invita la agilidad, como lo vemos en la parte de abajo. Cada uno es el testeo y si vemos que necesitamos algún presupuesto adicional, estamos anticipadamente mirando de dónde vamos a cortar presupuesto o qué modificaciones vamos a saber, pero voy optimizando esos recursos que yo tengo en tiempo y en dinero y sí voy a llegar a una meta. Y es acá cuando quiero darle la palabra ya a Pilar, como experta en agilidad. Pili, Hola, listo, Pamela. listo. Bueno, continuando con lo que les comentó Pamela, digamos que la agilidad, si bien obviamente pues su auge con todo lo que ha sido toda la digitalización y toda la transformación tecnológica que pues estamos viviendo en toda esta industria 4.0, es cierto que, digamos, o el reto que nosotros hemos encontrado dentro de todos nuestros clientes y en los diferentes sectores que hemos podido intervenir, es que lo que más cuesta es, primero, cómo entender esta agilidad, cómo romper precisamente de pronto con esos paradigmas tradicionales y cómo poder traer lo mejor de la agilidad hacia otros espacios y hacia otras áreas y otros procesos de la organización que no necesariamente sean software. Y lo que nosotros hemos encontrado es que realmente tú puedes empezar a implementar agilidad y muchos clientes y muchas organizaciones empiezan a hacerlo tomando un equipo, armando un equipo interdisciplinario, una célula, un squad, una tribu, como lo quieran denominar dentro de toda esta terminología de agilidad, pero lo que hacen es conformar un equipo de trabajo y lo entrenan técnicamente en digamos, en una metodología ágil. Y realmente cuando empiezan los desarrollos, empiezan a ver, venga, yo no estoy tan convencido de que la agilidad me esté ayudando. Entonces, claro, empiezan a hacer una revisión y miran, bueno, pero ya tenemos una práctica, tenemos equipos, realmente estamos funcionando como con todo este esquema, pero resulta que la gente todavía no ha entendido la agilidad desde esa clave o ese concepto fundamental que es ese mindset agile o mentalidad ágil que llamamos. Y aquí precisamente pues están viendo en esta, voy a utilizar el iceberg tan comúnmente utilizado para explicar en otras áreas de conocimiento otros conceptos. Y particularmente acá lo que nos hemos dado cuenta es que, claro, la punta del iceberg son esas prácticas ágiles, son esos métodos y herramientas donde puedes encontrar todo lo que es pensamiento de diseño, puedes encontrar todas las metodologías Lean que hacen más ligeros tus procesos, puedes encontrar toda la parte, digamos, de startup o de todo lo que significa metodologías de emprendimiento y la misma Scrum o bueno, todas estas metodologías que pues ya les voy a contar un poquito más de esto. Puedes tener todas esas prácticas ágiles y en eso en el mercado, miren, la ola, estamos en la cresta de la ola y creo que conocimiento de esto se está compartiendo mucho. Pero realmente lo que nos han retado, digamos, el entorno organizacional es a poder trabajar en cambiar esos paradigmas, en trabajar en instalar un mindset agile, esa mentalidad ágil que básicamente son esos modelos mentales, como tenemos configurado el chip, como tenemos configurado nuestra manera de pensar, abordar y que obviamente se refleja en toda nuestra gestión en el día a día, en nuestro trabajo e incluso en nuestra vida personal. Entonces, la primera invitación que les voy a hacer es, llévense estos dos conceptos. Llévense, una cosa es saber de métodos ágiles, pero si ustedes no trabajan la mentalidad ágil,
tanto ustedes como en sus equipos, difícilmente vamos a poder adoptar como todos estos beneficios que Pamela les ha venido contando. Entonces, esa es como la primera invitación. Pamela, si quieres me das paso a la siguiente. Bueno, quería comentar, ¿qué significa esa mentalidad ágil? Pues esta mentalidad ágil significa, nosotros la hemos, digamos que la hemos sintetizado en 6 principios. Y si alguien quiere, obviamente, pues está novato todavía en el tema de agilismo, los invitamos a leer el Manifiesto Ágil. Lo pueden encontrar en manifiestoagil.org para que puedan ver cuáles son todos los principios y los fundamentos de lo que significa la agilidad. Vámonos a estos 6 principios o conceptos. Lo primero, el Mindset Agile tiene su principio en lo que nosotros llamamos enfoque centrado en el cliente o mi usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo no me centro per se en el proceso, no quiere decir que yo me olvide de los procesos o que esto signifique, digamos, que voy a dejar la secuencialidad y el orden. No, lo que significa es que yo voy a primero pensar en la necesidad de mi cliente, de mi usuario, y cuando hablamos de cliente y usuario, estamos entendiendo que cliente puede ser no solo el cliente final de una cadena de abastecimiento, el cliente también es tu cliente interno, sobre todo nosotros como áreas de abastecimiento interactuamos con muchos clientes internos porque todas las áreas de la organización se convierten en clientes míos porque necesitan también los recursos con que hacer su gestión día a día para generar y superar resultados. Entonces, cliente no solo el cliente final, cliente también, quiero que nos llevemos esto, que es el cliente interno. Y tu usuario, también a veces el cliente final no necesariamente es el usuario de tu proceso. Entonces, es importante que es, digamos que lo relevante de este principio, que tú puedas establecer mecanismos para conocer cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus necesidades, cuáles son, cómo quisiéramos nosotros agregarle valor y poder resolverle ese punto de dolor. Lo que necesitamos cuando tenemos ese enfoque en el cliente es poder escuchar al cliente. Muchas veces nosotros inventamos o ajustamos nuestros procesos de adentro hacia afuera y lo que esto nos invita es a poder pensar primero afuera y traer hacia adentro para poder hacer los desarrollos, las soluciones, los procesos, las innovaciones, como todo lo que necesitamos hacer para poder solucionar ese punto de dolor de mi cliente, de mi mercado y a su vez de mis clientes o áreas usuarias internas. Entonces ese es el primer principio y es, los invito a empezar a pensar si esa es tu necesidad o si realmente lo que estás haciendo está solucionando un punto de dolor y le está generando valor a tu cliente. Y con esto voy al segundo principio. ¿Qué significa también la agilidad? Significa una entrega incremental y continua de valor. Lo que no me genere valor no es prioritario para mi gestión. Y no lo que me genere valor a mí, lo que no le genere valor precisamente a mi cliente y usuario. ¿Y qué quiere decir eso? Mi usuario-cliente muchas veces puede, digamos, tener que esperarse un largo periodo de tiempo para que realmente me encuentre un producto, un servicio o un proceso que le genere valor. Y la invitación de la agilidad es no espere hasta el final o no espere hasta un periodo de tiempo, porque con todo lo que estamos viviendo en este entorno cambiante, en este entorno incierto, donde los cambios están siendo muy, muy rápidos, trate de entregarle valor en etapas tempranas en su relacionamiento con los clientes. Es decir, esta analogía a mí me gusta mucho, que la escuchamos en los equipos ágiles de Bancolombia, y es, no esperen a cocinar toda la torta o todo el pastel, sino puede entregarle un cupcake a su cliente y con esto realmente no se demoró haciendo toda la torta, sino que usted tiene ese cupcake y se lo puede dar rápidamente y sí, realmente le está entregando y generando valor y se lo hizo de una manera mucho más acelerada. Entonces esa es la segunda invitación. La tercera invitación que les doy es flexibilidad frente a los cambios. Y esto sí que cuesta porque resulta que la flexibilidad implica que cuando tú tienes un gran proceso, digamos, de planeación y vienen y te lo empiezan a cambiar, digamos que per se el ser humano es resistente a los cambios, pero adicionalmente, si esto lo llevamos al entorno organizacional, vemos que cuando empiezan el cliente o nuestro área usuaria o nuestro partner nos empieza a, digamos, a decir, nos empieza a dar feedback sobre nuestro proceso y esto empieza a romper la planeación,
ahí empezamos a generar resistencia. Y la agilidad precisamente lo que nos invita es a que usted de antemano, no significa que no haya una planeación, pero lo que significa es que usted sea flexible frente a los cambios, porque además es súper importante que usted pueda detectar esos cambios a tiempo y no que espere, digamos, cuando ya está entregando toda una funcionalidad, un servicio, una iniciativa que ya no genera valor y ahí sí le vengan a dar feedback y resulta que hubiese sido mejor que yo hubiera sido flexible ante estos cambios que me estaba pidiendo mi cliente, mi usuario o incluso mi mercado. Entonces, lo primero es, de antemano, prográmese para que los cambios sean bienvenidos porque es lo que a usted le va a permitir generar ese valor. El siguiente principio tiene que ver con los equipos autoorganizados con individuos motivados. Y aquí estamos hablando de un nuevo estilo de liderazgo y un nuevo estilo de management en la organización. Todavía tenemos organizaciones muy tradicionales donde mi jefe o mi líder, digamos que está acostumbrado no solo a decirme qué hacer, sino también cómo hacerlo. La agilidad te invita a romper ese esquema y lo que te dice es importante que todos tengamos una meta, obviamente una meta, una visión común, cuál es el alcance, qué es lo que necesitamos desarrollar. Pero es muy importante que mi equipo pueda tomar sus propias decisiones, que yo como líder pueda empoderarlo para que ellos puedan resolver rápidamente. Porque lo que sí hemos visto es que cuando la organización, el equipo no está, digamos, no tiene ese empoderamiento y no se organiza a sí mismo, esperar a que otros tomen esas decisiones por él va a ralentizar la gestión y va a ralentizar los procesos. Entonces es muy importante que, y es un desafío muy grande para todos los equipos y en general para el líder, y es cómo usted puede habilitar a su equipo para que él aprenda, para que usted le pueda decir hasta dónde llega su toma de decisión y que él mismo pueda decir cómo va a llegar al resultado. Y no que usted se le diga que por acá es el camino, sino que ellos también encuentren nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Además, porque esto tiene una implicación muy importante a nivel del ser humano y es que esto te genera motivación. Cuando tú encuentras la forma que más se te ajusta, que más te funciona, que no es necesariamente la que me dijo mi jefe, mi equipo, sino que yo siento que aquí tengo la posibilidad de crear, de innovar, de hacerlo mejor. Aquí significa, eso me motiva para seguir aprendiendo y poder seguir explorando nuevos caminos. Y eso significa que ahí yo ya tengo esa motivación para decir, oiga, yo genero valor de esta forma y puedo precisamente coordinarme con mi equipo y el resultado lo tengo súper claro, pero propongo cuál es esa mejor forma de llegar a ese resultado. El siguiente principio tiene que ver con la simplicidad y funcional sin perder calidad y excelencia. Y es que en las organizaciones se nos ha instalado, digamos que ese paradigma de que agilidad significa hacerlo todo rapidito. Y si bien es cierto que la agilidad disminuye los tiempos de procesos y en general de creación de nuevos productos, servicios y de mejoras en términos de gestión, no quiere decir que tú vayas a salir, digamos que sin calidad y sin esa excelencia. ¿Qué significa? Es que si tú has entendido muy bien la necesidad de tu cliente, de tu usuario, cuál es ese punto de dolor, seguramente la solución que tú configures va a ser simple, funcional y va a dar como nosotros acá coloquialmente lo llamamos, darle a la pepa. ¿Qué quiere decir eso? No lo refines tanto, no le pongas tanto detalle porque lo que me importa a mí como usuario ya me lo estás dando. Entonces, de eso se trata, de esa simplicidad y funcionalidad, pero que realmente lo entregues con lo que necesita tu cliente. Eso hace esa mención de calidad y excelencia. Y el último principio es esa reflexión constante de cómo lo podemos hacer mejor y más rápido. Y cuando nosotros arrancamos con cualquier equipo ágil, una de las cosas que le preguntamos a la organización es, ¿realmente ustedes qué tanto o cómo asumen los errores en sus procesos? ¿Por qué? Porque usualmente tenemos el tabú, también un paradigma en la organización, la creencia de que el error es algo, o sea, satanizamos el error, como que es quién es el culpable y por qué pasó esto y por qué sucedió, y nos concentramos en que el error primero es malo y segundo, buscamos el culpable. ¿Qué podemos? Esto nos invita a cambiar esa visual, esa perspectiva que tenemos del error. Lo primero, nosotros como seres humanos, y estoy seguro que todos los que están acá en su gestión del día a día, no buscan equivocarse, pero como somos humanos también nos vamos a equivocar. Lo que pasa es que la manera de asumir la equivocación es, hombre, ¿esto qué me enseñó? ¿Y qué puedo yo aprender de este error para poder
redireccionar, para poder hacerlo de una manera diferente, porque ya probé que por este camino no era y nos equivocamos. Claro, hay que reconocerlo y tal vez a veces el error en el que incurren muchas organizaciones es que no capitalizamos los errores. Entonces buscamos ese el culpable, no hacemos unas lecciones aprendidas y no aprendemos de cara a la siguiente experiencia y resulta que seguimos cayendo en esos mismos errores. Y eso es lo que no está bien. Entonces, la agilidad con estos 6 principios, básicamente, ¿qué es a lo que nos invita? Este es el mindset que si todas las personas en la organización empezáramos a configurar nuestro cerebro hacia estos principios, estoy segurísima que todos podríamos realmente elevar la capacidad de agilidad organizacional en una organización y realmente decir que el tiempo en que transcurre, aprovechar una oportunidad que me está dando mi entorno, capitalizarla rápidamente en un servicio, en un producto, en una innovación, realmente sacarla al mercado y recibir el retorno a la inversión, el tiempo sería mucho más corto. En este momento, ese es el reto que tienen las organizaciones cuando realmente quieren desarrollar una capacidad de agilidad organizacional. Entonces, ya para ir cerrando mi intervención, les quería dejar ya con, digamos que con este mapa, y es las metodologías ágiles, que ya es esa punta del iceberg. Ya miramos cuál era la base en la cual tenemos que trabajar para cambiar ese mindset. Ahora miremos qué podemos tomar de lo que en este momento tenemos al alcance. Y en esas metodologías ágiles, particularmente con Pamela, cuando encontramos como toda esta sinergia de cómo realmente llevar la agilidad a esas cadenas de abastecimiento, pues encontramos, digamos que cuatro grandes metodologías. Aquí las resumo en 3, donde podemos tomar lo mejor. Ya en esto, como les digo, hay muchas herramientas creadas que les pueden ayudar para poder realmente llevar la agilidad a esas cadenas de abastecimiento. Entonces, la primera metodología, quienes sean gomosos del estudio y quieran, digamos que profundizar en esto, Design Thinking o pensamiento de diseño, básicamente lo que nos contribuye a llevar la agilidad a las cadenas de abastecimiento es, lo primero es que nos brinda herramientas para poder empatizar con mi cliente usuario. Hay todo un set de herramientas donde, digamos, es que ponerse en el lugar del cliente puede sonar muy fácil, pero eso tiene también algunas herramientas que te facilitan el poder hacer las preguntas correctas, el poder identificar cuál es su necesidad, cuáles son sus trabajos, cuál es su dolor, qué es lo que quiere lograr, cómo quiere beneficiarse y digamos, qué valor le estamos generando. Entonces, Design Thinking les ofrece todo el set de herramientas para uno realmente conocer y empatizar con las necesidades de mi cliente y usuario. El segundo aporte que nos da aplicar Design Thinking en las cadenas de abastecimiento es poder aplicar diseño a las soluciones. Me explico. El Design Thinking te permite poder tener prototipos de soluciones rápidos, y cuando aquí hablamos de prototipos no quiere decir que tú tengas que hacer, digamos, que todo un desarrollo, no. Los prototipos básicamente en su sentido más sencillo es poder pintar una solución, así sea un flujograma de un proceso, un flujograma, digamos, un esquema visual de cómo podríamos darle una solución a ese usuario y rápidamente recibir feedback de ese usuario. Entonces, ¿a qué es lo que nos invita a Design Thinking? Es a que precisamente compartamos una solución ante ese punto de dolor del cliente, podamos rápidamente consultarlo con nuestro cliente y recibir su feedback para saber si vamos o no por el camino correcto. Y ese es el tercer principio que ahí vemos, y es feedback rápido. Es decir, tú muestras la solución y realmente esto nos ayuda a que tengamos un feedback muy rápido de nuestros clientes. Entonces, eso es lo que nos puede ayudar, todo ese set de herramientas de Design Thinking en las cadenas de abastecimiento. Esto precisamente invita mucho a que las áreas de compra salgan de esa visual que tienen muy interna, digamos, o de pronto de una visual de silos, para poder empezar a tener una transversalidad, a generar conversaciones con sus áreas cliente y a generar también conversaciones con qué está sucediendo con mi cliente y con mi mercado para yo generarle valor a toda la cadena de negocio. Lean Startup. Lean Startup, digamos que si vamos también al sentido más sencillo de esta metodología, Lean significa adelgazar, hacer más liviano, ¿sí? Y básicamente aquí estamos tomando lo mejor que nos trajo todos los sistemas productivos tipo Toyota del siglo pasado, donde se volvieron pioneros en todo lo que era hacer precisamente procesos mucho más livianos y más eficientes en todas sus cadenas productivas,
y con todo el desarrollo de las startups, de los emprendimientos y demás, pues se acogió todos los principios de Lean y se llevaron a todo lo que significa probar modelos de negocio. Lean Startup, ¿de qué cosas nos aplican a esas cadenas de abastecimiento? Lo primero, un concepto súper importante que es tener un producto mínimo viable. ¿Recuerdan ahora cuando les dije entregar un cupcake y no la torta completa, el ponqué completo? Pues a eso se refiere ese producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir eso? Que para que usted pueda comprobar si va por el camino correcto y no tener que hacer una gran inversión que después le pueden costar muchos recursos, pues primero haga un producto mínimo viable y pruébelo con su cliente, con su usuario y con su mercado, y de ahí tome decisiones para saber si ya lo lleva, hace la torta completa después, o por el contrario, el cupcake tiene que cambiarle la receta porque por ahí no era. Entonces, eso lo utilizan los emprendedores cuando van precisamente a probar si realmente ese modelo de negocio les funciona o no les funciona. También tenemos que estar involucrando constantemente al cliente final. Entonces, esto quiere decir recibir feedback no solo de su cliente o usuario interno, sino que el mercado a usted también le esté diciendo si va por el camino correcto y si realmente lo que usted está haciendo le está generando valor. Y trabajan mucho lo que son las hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy creando algo, pues yo parto de una hipótesis que tengo que ir a comprobar. Entonces, los emprendedores funcionan mucho con hipótesis. Hipótesis desde si mi cliente está dispuesto a pagar determinado precio por un producto, o si mi cliente está dispuesto a esperar, por ejemplo, un tiempo de entrega digamos, de tantos días. Esos son hipótesis que usted no se preocupe tanto, digamos, en decir es que tiene que ser o mi proceso dice que debe ser de estos días. Vaya y compruébelo con su cliente y ahí sí viene y ajusta todos sus procesos o productos o servicios. Entonces, esto es el mundo de ese Lean Startup que hemos vinculado a esas cadenas de abastecimiento. Y por último, todo lo que tiene que ver con las mejores, digamos, con la disciplina que trae Scrum y Kanban, que es lo que utiliza el desarrollo de software para poder tener, lo primero, ciclos de trabajo súper cortos. Los ciclos de trabajo por sprints, por equipos de trabajo, realmente se ponen metas a 3 semanas, desde 1 a 3 semanas, y es yo qué valor puedo entregarle a mi cliente en este periodo de tiempo que básicamente en las metodologías ágiles los llamamos sprints. Lo siguiente es que usted pueda hacer esos desarrollos con los requerimientos específicos que su cliente le ha pedido y con los cuales usted le va a generar valor. Lo siguiente es que usted también tenga unos rituales de agilidad y aquí sí que Scrum nos aporta muchísimo en las formas de interactuar como equipo, porque es que los equipos ágiles se gestionan, lo primero, ellos mismos ponen su flujo de trabajo, o sea, necesitamos hacer este producto mínimo viable y para llegar allá nosotros tenemos este flujo de trabajo, pero ellos mismos lo planean. Aquí no viene un gerente de proyecto a decirte cómo lo tienes que hacer A, B, C, sino que tu equipo, quien ya sabe cómo está generando valor, él mismo va a decir cómo y en qué momentos lo puede entregar, teniendo en cuenta como esos principios de agilidad. Lo siguiente es que todos tienen claro cuál es su valor dentro del equipo. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación? Si lo llevamos a todo lo que son cadenas de abastecimiento. Hombre, compras y todo lo que es el área y el proceso de supply chain interviene con todas las áreas de la organización. Casi que esa es su célula de trabajo. Entonces, ustedes tienen que empezar no solo a tener, digamos, ir más allá del equipo de compras para poder articular equipos transversales con los cuales ustedes puedan ir creando soluciones y puedan ir generándole valor al negocio. Y por último, todo lo que nos ofrecen estas metodologías es poder tener total transparencia del flujo de trabajo. Aquí precisamente por eso cuando ustedes, no sé si alguno, cuando tengan la oportunidad o si lo quieren explorar, visualicen cómo son los espacios de una célula de trabajo ágil y realmente están llenos de muchos tableros, digamos, físicos, con muchas notas adhesivas, bueno, como con todo esto, para que tú puedas saber, hombre, el equipo está acá y cómo se va a ir avanzando en esa visual de trabajo y sobre todo que tú puedas identificar cuáles son esas, digamos, esas barreras que el equipo está teniendo en su flujo de trabajo. Entonces, esto fue como un abrebocas, porque pues obviamente, como les digo, este mundo es súper amplio, pero cuando nos sentamos a estructurar lo que era agilidad en cadenas de abastecimiento, pues hicimos un estudio de qué era, cómo la agilidad nos aportaba
precisamente a darnos herramientas, darnos procesos, darnos precisamente cómo poder incorporarle ese sentido ágil a la gestión y a todo lo que es la cadena de supply chain. Entonces, bueno, con esto pues ya le vuelvo a dar paso a Pamela y seguimos ya vamos cerrando nuestro webinar. Bueno, con esta intervención que nos ha hecho Pilar, es un momento de hablar, bueno, esto cómo lo ha aplicado el mundo, estas metodologías ágiles donde han llegado. Bueno, ya hemos visto algunos casos de éxito casos de éxito que citamos, Amazon, McDonald's y Unilever, pero quiero decirles que claramente hay un hub de innovación y ese hub de innovación está en Silicon Valley. El hub de innovación se llama Silicon Valley Innovation Center, es SVIC en su abreviación, y ellos lo que buscan es cómo las compañías pueden crecer e innovar. Ese es su objetivo, esa es su misión, su razón de ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de Silicon Valley, claramente nos situamos en San Francisco, pero es que es un hub que está a la vanguardia, sencillamente porque están todas las compañías que han traído grandes innovaciones al mundo, no solamente en Estados Unidos, sino al mundo. Entonces, ellos están capitalizando todo ese conocimiento en el Silicon Valley Innovation Center, capitalizando el conocimiento y ya la trayectoria que cada una de estas compañías ha tenido, y lo han centralizado en ese hub de innovación, en el SVIC, y sobre lo cual empiezan a trabajar para hacer crecer las compañías. ¿Qué son tres cosas que nosotros debemos saber de Silicon Valley Innovation Center para ubicarnos un poco? Lo primero, ellos lo que les interesa es transformar los modelos tradicionales en verdaderas fuentes de valor. Fue todo lo que ya hemos hablado a lo largo de este webinar, de tradicional versus agilidad. Entonces, cómo ya no sencillamente me centro en procesos, sino empiezo a generar valor al mercado. ¿Sí? Empiezo a solventar esas necesidades de los usuarios, de los clientes, cómo voy más allá. Viene la segunda parte y es que utilizan las metodologías ágiles para el desarrollo de esas empresas. Ya hemos visto cómo la agilidad da una connotación al proceso en términos de valor, de agregar valor, y es por eso que para ellos todas las mejoras que hacen es a través de metodologías ágiles. Entonces vale la pena que todos empecemos a entender cómo son las metodologías ágiles, cómo es el Mindset Agile que nos invitaba Pilar a revisar. Y por último, decirles que el Silicon Valley desde el 2012 ha permanecido en el puesto número 1 del ranking de Global Ecosystem of Today and Tomorrow. Esto significa que está por encima de otros países o de otros hubs de innovación, ¿sí? Claramente ellos al tener este engranaje y esta expertise con las compañías que ya vimos en el slide anterior. Entonces, para quienes no conocían Silicon Valley y no conocían el Silicon Valley Innovation Center, vale la pena porque ellos también dentro de su página web tienen muchos reviews, muchos insights que ayudan a nosotros a empezar a entrar cuáles son esas últimas tendencias, no solamente en tecnología, porque muchas veces entendemos a hablar en términos de tecnología y que de ahí viene la agilidad. Como lo mencionaba Pilar, no solamente es tecnología, es cómo yo pienso ágilmente y cómo yo me adapto ágilmente a lo que el mercado o la situación o el entorno me está indicando, y creo que este es un perfecto momento para empezar a ver estas compañías que están a la cabeza del mundo, como por ejemplo se están adaptando en este momento de contingencia. Entonces es una invitación a revisar sobre Silicon Valley y Silicon Valley Innovation Center. Bueno, con esto vamos